Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet. Russo Ríos, Gloria Berrocal de Martinelli, José del Carmen Aguilera Sánchez, 20º aniversario, José María Pepe Troitiño Cachafeiro. También por Miguel Ángel Cáceres, Nelson José Lehmann, Ricardo Hanson, primer mes, Susan Proctor en memoria, y por las almas del purgatorio. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que por tu Espíritu Santo elegiste a Santa Teresa de Jesús para que mostrara a la Iglesia el camino de la perfección que se debe seguir, concédenos alimentarnos siempre con su doctrina espiritual y arder en el deseo de la verdadera santidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ¿qué diremos de Abraham, padre de nuestra raza? Si Abraham hubiera obtenido la justificación por sus obras, tendría que estar orgulloso, pero no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Abraham le creyó a Dios y eso le valió la justificación. Al que, gracias a su trabajo, tiene obras, no se le da su paga como un regalo, sino como algo que se le debe. En cambio, al que no tiene obras, pero cree en aquel que justifica al pecador, su fe le vale la justificación. En este sentido, también David proclama dichoso al hombre a quien Dios tiene por justo, independientemente de las obras. Dichosos aquellos cuyas maldades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido sepultados.
Dichoso el hombre a quien el Señor no le toma en cuenta su pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alégrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor, puesto que en ti hemos confiado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que hayan ustedes dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. No se venden 5 pajarillos por 2 monedas. Sin embargo, ni uno solo de ellos se olvida a Dios. Y por lo tanto a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús llama a la conversión no solo a los que se conocen en su ámbito, en su geografía, en su contexto, como pecadores, sino que incluso llama, paradójicamente, a los que se consideran buenos también para que se conviertan. Y lo digo
Bueno, paradójicamente porque, a ver, los fariseos eran la gente buena de aquella época. Los fariseos surgieron como un movimiento de fe, un movimiento que hizo una obra hermosísima en la diáspora después del destierro, de crear comunidades en torno a la palabra. Habían perdido el templo, la nación había sido destruida, los judíos habían sido dispersados, y una forma de mantener la fidelidad a la alianza era con la meditación de la palabra. Y surgen así las llamadas sinagogas. Fue obra de este movimiento fariseo, que fariseo significa aquel que es cumplidor, ¿verdad? Que está cumpliendo la ley. Pero en el tiempo de Jesús, esta gente considerada buena porque tiene su corazón centrado en el estudio de la palabra, en el cumplimiento de la palabra, fue distorsionando ese espíritu original y se quedó afanado en el cumplimiento de normas excesivas, al punto de que con su obsesión luego obstaculizaron que los demás tuvieran una experiencia liberadora de Dios. Y es interesante, ¿no?, cómo se pasa de ser gente con un proyecto hermoso a gente que se convierte en un obstáculo para los demás, para que sean salvados. Y entonces, pues viene con todo lo que en consecuencia viene detrás de la fama de santidad, pues la vanidad, el querer llamar la atención, incluso por las vestimentas. Jesús dirá en otros momentos que con sus largas vestimentas y sus largas oraciones también quieren llamar la atención de los demás. Incluso Jesús señala que se aprovechen de los bienes de las viudas para hacer esas largas oraciones. Bueno, en el mundo religioso ocurre de todo. Y por eso Jesús hoy nos alerta de cuidarnos de la levadura de los fariseos. Ahora popularmente, cuando uno quiere decirle a alguien que es un hipócrita, uno dice, este es un fariseo, ¿verdad? Aunque la palabra original era gente más bien rigurosa, cumplidora de la ley. Pero Jesús quizás motiva esta expresión en nosotros hoy porque nos llama a cuidarnos de esa levadura que es la hipocresía. Recuerden que la levadura es la que provoca en la masa de harina el crecimiento del pan. La levadura de los fariseos hace crecer un ambiente nocivo en la vida social y en la vida de fe. Religión más hipocresía, mala fórmula, mala fórmula. Ya Jesús nos señalaba que lo que nos debe importar es lo que está en el corazón, no tanto lo de fuera, lo que los otros ven. Es más, podemos estarnos portando muy bien a los ojos de los demás y tener en el corazón situaciones realmente graves en nuestra vida de fe, en nuestra acción en relación con los demás, ¿no? Como así dice en un refrán popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Quizás nosotros no estamos expresando un mal testimonio para los demás, pero interiormente estamos perdidos. Esto es lo importante, lo que está en el corazón. Tenemos que sacar, por lo tanto, esa levadura. ¿Qué se opone a la hipocresía? La humildad. Quien es humilde no tiene que aparentar nada. Quien es humilde, a veces tenemos también una idea muy equivocada de la palabra humilde. ¡Ay, qué humilde está esta persona porque vive en una casa de 4 palitos! No, miren, la humildad es reconocer nuestra verdad, que somos frágiles, que somos humanos, que necesitamos siempre de los demás, que necesitamos de Dios. El humilde puede ser una persona con bienes y lo puede ser una persona pobre, pero también una persona hipócrita lo podemos encontrar en todos los ambientes sociales, no necesariamente por ser pobre, será humilde. Entonces, eso es lo importante,
que no temamos ser nosotros mismos. Hay gente que en una época de su vida como que se quiere liberar de todo y empieza una vida desordenada pensando que esa sí es, ¿verdad? Ahora sí soy yo mismo, ¿no? Es que nunca fue, nunca fue una persona libre de verdad. Si nosotros aprendemos a caminar desde lo que somos hoy como personas normales, no tenemos por qué temer que los demás nos conozcan como, ¿verdad? Como lo que somos, como pecadores o como personas frágiles. Es más, el esconder y el esconder luego provoca en nosotros, situaciones muy, muy complicadas de sanar. No temer, a los que matan el cuerpo. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, que esta vida es temporal. Esta vida no está hecha para vivir de caretas, de apariencias, de buenas famas, de alfombras rojas, de reconocimientos. Esta vida es para que vivamos felices, felices con lo que somos, con lo que hacemos. Que nos maten por hacer el bien, bendito sea Dios, favor que nos hacen, nos vamos directo para el cielo. Pero sí debemos temer a aquel que puede matar el alma y el cuerpo, ¿verdad? Cuando nos entregamos a nuestras propias inclinaciones, egoísmos, vanidades, hipocresías, estamos preparando nuestro final de una manera terrible, terrible. Humildad. Hoy celebramos a Santa Teresa. Les decía que San Antonio María Claret la eligió como compatrona. De hecho, elige a 2 mujeres místicas y a 2 santos misioneros. Ya les decía, la otra compañera de Teresa en proteger a la congregación es Santa Catalina de Siena, italiana. Y elige también a los varones misioneros, San Alfonso María de Ligorio y San Ignacio de Loyola. Ok. Claret tenía una comparación muy bonita para expresar cómo debe ser la vida del misionero. Y decía que el misionero tiene que tener 2 pies muy firmes. Por un lado, la oración, la vida mística, y por otro, la acción. Si en la vida del misionero le damos solo un énfasis a la acción y no a la oración, estamos cojeando, no avanzamos audazmente, diligentemente. Y tampoco quedarnos solo en la vida mística, sin un fruto misionero, eso no revela el espíritu del verdadero claretiano, porque somos misioneros por esencia. Entonces, o podemos ponerlo también en otra de las comparaciones, las 2 alas de la paloma, oración, vida mística y también la acción apostólica. El ave no puede volar si le falla alguna de las alas. Pues esto que decimos, ¿verdad? Lo vive Teresa de una forma increíble, también siendo una mujer contemplativa, mística, es una monja andariega, inquieta, en una época donde podía vérselas en muchos problemas, primero por ser mujer, luego por ser una época donde la mujer no tenía un papel protagónico en la iglesia y menos de reformadora. Y eso también, ¿verdad? Porque también la iglesia tenía sus medidas de control con la Santa Inquisición. Robaron el libro de la vida de Santa Teresa y esto lo estaban leyendo los de la Inquisición, o sea que su vida estaba amenazada, pero ella vivía en su integridad el llamado de Jesús. No vivía de hipocresías ni de mentiras, sino de la verdad de su propia vida. Así que no le encontraron a Teresa nada para juzgarla y condenarla, ¿verdad? Fue una vida realmente que se dejó impactar por Dios, por su palabra. Fue capaz de reformar desde lo interior de los conventos
la vida contemplativa, desde la pobreza, desde la sencillez, desde el sacrificio, desde la oración. Palabras no muy famosas hoy. Lo hizo. Además que se convirtió en fundadora, sin corromperse con el espíritu de su tiempo. Se relacionó con los grandes, hasta con el rey Felipe de aquella época, para obtener los permisos necesarios y así prolongar su obra. Con gente que también le patrocinó el levantamiento de los conventos, pero todo desde la sencillez y la pobreza. Una mujer grande, mística y poeta, escritora, misionera. Ojalá nosotros lográramos en la vida todos esos equilibrios, ¿verdad?, para alcanzar un alto vuelo. Y todos podemos hacer algo maravilloso también en nuestras vidas si nos dejamos impactar por Dios. Hoy estamos celebrando el aniversario de Panama School. Toda institución educativa que se funde es por una preocupación de formar al ser humano, ¿verdad? La educación forma parte de la dignificación de las personas. Cuanto más nos preocupemos por esto, mejores ciudadanos tendremos. Y por supuesto, si hay buenos ciudadanos, también habrán buenos cristianos. Lo necesitamos hoy. Y hay una crisis hoy, en esta época, es la crisis educativa. Ya no se trata solo de adquirir conocimiento, sino formar personas de bien, ¿verdad?, en el cuidado de la sociedad, en el cuidado de las familias. Al fin y al cabo, hermanos, no debemos temer porque estamos en las manos de Dios. Somos sus hijos. Valemos más que todos los pajarillos. Y bueno, ¿cuántos pajarillos hay? Yo creo que pueden haber más que seres humanos, ¿verdad? Estamos en las manos de Dios. Él nos cuida, Él nos ama. No debemos ocultarnos, ¿verdad? ¿Recuerdan quiénes ocultaban en el jardín? Adán y Eva después de pecar. Tenían miedo de Dios. Nosotros no debemos ocultarnos bajo caretas de hipocresía. Estamos en su presencia, experimentamos su amor, su misericordia y su cercanía. De pie. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, que enriqueció a Santa Teresa con los dones y carismas del Espíritu. Por la Iglesia de nuestro tiempo, en trance de renovación y reforma, como en los tiempos de la Madre Teresa, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los religiosos y religiosas llamados a dar, como la Santa Reformadora, un alto ejemplo de sabiduría cristiana en la Iglesia y en el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los teólogos y catequistas, en su empeño por decir, como la Santa Doctora, la sublimidad del mensaje cristiano en el lenguaje del hombre de hoy. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los poetas y todos los artistas, en su noble tarea de educar la sensibilidad del pueblo y predisponerlo para apreciar los valores del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, que a ejemplo de la Santa, queremos ser sencillos ante Dios y dóciles ante los impulsos del Espíritu, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre misericordioso, las súplicas que te dirigimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, tú que aceptaste con agrado el homenaje lleno de fervor que te ofreció Santa Teresa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con la vida de tus santos enriqueces a tu Iglesia con formas siempre nuevas de admirable santidad, y nos das pruebas indudables de tu amor por nosotros, y también porque su ejemplo insigne nos impulsa y su piadosa intercesión nos ayuda a colaborar en el plan divino de la salvación. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y santos, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Ana Isabel, Carmen, Celerina, Fernando, Yanina, Gloria, José del Carmen, José María, Miguel Ángel, Nelson, Ricardo, Susan, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar a la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresa de Ávila, San Antonio María Claret, los mártires de la familia claretiana, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense un signo de paz. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. El sacerdote y el ministro extraordinario se acercarán a los asientos para ofrecer la Sagrada Comunión en este momento. Por favor, no se muevan de sus sitios. Los que van a comulgar deben permanecer de pie y retirar la mascarilla. Se debe recibir la hostia en la mano y llevarla inmediatamente a la boca. Las manos juntas, poniendo la mano izquierda sobre la derecha, y si alguno se queda sin comulgar, por favor avisar. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el altísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte jamás de ti. Amén. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó a darnos la eterna
Oremos. Señor Dios nuestro, que has alimentado a tu familia con el pan del cielo, concédele que, a ejemplo de Santa Teresa, pueda alegrarse cantando eternamente tus misericordias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. En este momento se hará la colecta. Les pedimos ser generosos con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. A los hermanos que tengan calendarios de sobres de la parroquia, les animamos a hacer su donación depositándola en la bolsa de la colecta o en la cuenta bancaria o Yapi el Grupo Claret. En la oficina parroquial tenemos disponibles los diarios bíblicos 2022, el pan de la palabra y Biblias a módicos precios. También les invitamos a participar en el triduo en honor a nuestro santo misionero San Antonio María Claret los días 21, 22 y 23 de octubre en el Rosario y Eucaristías de la tarde. El sábado 23 de octubre, víspera de la fiesta de Claret, les invitamos a participar en familia en la vigilia presencial de adoración al Santísimo de 7 de la noche a 6 de la mañana. La salida se hará de forma ordenada. Le rogamos no quedarse dentro del templo, pues debemos proceder a la limpieza al finalizar la misa. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un hermoso día. ¡Viva Santa Teresa! Viva. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, mi vida es tu vida. Tus manos amasan mi barro, mi alma es su aliento divino. Tu sonrisa en mis ojos está. Hoy, Señor, te damos gracias por la vida, la tierra y el sol. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.